Hace unos 10.000 años no había nada. Y entonces llegó la agricultura. ¡Wow! Se podría hacer un videojuego a partir de este punto, dijo un pibe varios billones de años después. Y así es como nació la franquicia de Civilization. Esta tiene muchísimas entregas, entre ellas muchos clásicos como Civilization Beyond Earth. Sin embargo, para la fecha de la que sale este vídeo, la nueva séptima entrega ya estará disponible para la compra de todo el mundo. Y 2K no ha tenido mejor idea que contratar al tipo que come pegamento, yo, para que patrocine uno de sus vídeos. Así es, si no te viste mi anterior vídeo, en resumen 2K me ofreció acceso adelantado al Civilization 7 para que no solo le hiciera un vídeo, sino dos. Por lo que, antes de empezar nada, muchas gracias a 2K y a Sid Meier's por darme esta oportunidad. Y no olvidéis que en la descripción del vídeo os pondré un enlace si queréis pillaros vosotros el propio juego. Pero antes de eso, me toca a mí hacer contenido. En el primer vídeo mostré mi reacción al juego, y eso da para un vídeo pequeñito, muy chill. En este otro vídeo, por otro lado, vamos a dar un paso un pelín más grande. No solo voy a jugar una partida completa, voy a jugar 4, una por cada tipo de victoria que trae el juego. Ciencia, cultura, economía y dominación, a la vez que intento un reto histórico con cada líder por proposición de la propia compañía 2K. Observar todos los finales posibles de este juego mientras os muestro el meta y estrategias concretas y rotas para conseguir estas victorias. Creo que esa es toda la introducción que hace falta. No os voy a entretener más, que habéis venido a ver lo que habéis venido a ver. Empecemos de una vez con la victoria. La ciencia alemana es la número 1 en el mundo. Para la victoria de ciencia, como líder elegí jugar con Confucio, un filósofo chino creador del confucianismo. Fue un líder que a lo largo de la historia promovió la tradición, la tolerancia y la amabilidad. Principalmente es bueno para la victoria científica por su bonus al crecimiento y a los especialistas, por lo que encima si se combina con la civilización de Han, que también tiene bonuses respecto al crecimiento, da una combinación bastante rota. El reto será obtener la victoria científica sin declararle la guerra a nadie, tan solo actuando como mucho en defensa propia. Al empezar la partida fundé mi capital, Chang'an, y creé un par de batidores con los que explorar. Inmediatamente centré mi investigación hacia la escritura, el meta de absolutamente todos los Civilizations. Mi primer golpe de suerte llegó al descubrir que había aparecido al lado de la gran barrera de coral, lo cual es bueno porque esas casillas ofrecen ciencia extra, lo cual vendrá muy bien para el inicio de la partida. También me encontré con mi primer vecino, Octavio César Augusto, emperador de Roma. Un poco preocupante tener a un conquistador al lado, pero Confucio no discrimina a nadie. Intentaré colaborar con él de todas formas para que no la tome conmigo. Exploré más y me encontré también con Carlomagno y Napoleón, todos belicosos, una situación complicada para un pacifista como yo. Mi mayor esperanza de sobrevivir era no cabrear a ninguno de todos ellos, pero a la vez para conseguir la victoria científica tenía que expandirme, así que iba a ser un equilibrio complicado de manejar. La primera ciudad que fundé la coloqué al lado de la gran barrera de coral para conseguir ese rico bonus de ciencia. Y curiosamente a los que cabré fue unos bárbaros randoms que había por la zona. Normalmente no me preocuparían los bárbaros, pero en aquel momento tenía 0 unidades, por lo que era un problema muy grave. La situación es muy complicada. No sé cómo voy a salir de esta. Pero oye, mira, casi 50 de ciencia en 30 turnos. Después de unos intensos 20 turnos donde genuinamente creí que mi capital iba a caer, conseguí lanzar una contraofensiva contra el pueblo independiente hasta llegar a este. Entonces, pacíficamente y en defensa propia, arrasé el pueblo y acabé con todo aquel que vivía en él. También le apareció un tornado encima al arquero este, salvando mi ciudad de una muy probable conquista. Así que el destino estaba de nuestra parte. Luego, fundé mi tercera ciudad, al lado de otra maravilla natural que tenía cerca, la cual hizo que el pueblo bárbaro que había al lado me lanzase una horda de soldados y causó una segunda crisis de este tipo que también sobreviví por los pelos. Pero bueno, esas relaciones no se importan, lo que importan es mi relación con los 3 seres sanguinarios con los que comparto piso. Pues os alegrará saber al menos que me llevaba sorprendentemente bien con todos ellos. Durante esta época me alié para empezar con Napoleón, lo cual estaba genial como seguro, pues causaría que cualquier otra civilización tuviese menos ganas de declararme la guerra, ya que implicaría también declararle la guerra a Napoleón. Pero una vez más, probablemente no lo necesitaba, porque caía bien a todo el mundo, por 2 razones principalmente. Había gastado toda mi influencia al principio del juego en hacer pactos de ciencia, cultura y derivados con todo Kiski. Y segundo, y esto solo lo aprendí más tarde, los 3 ya se odiaban demasiado entre sí. Por comparación, ser mi amigo solo aportaba beneficios. Lentamente fui invirtiendo en ciencia poco a poco, consiguiendo mis códices. ¿Qué es un códice? Os oigo preguntándome. Pues veréis, los códices son las cosas con las que desbloqueas hitos de ciencia. ¿Qué son los hitos? Esta de aquí es la pantalla de progreso. Hay 4 pestañas en la pantalla de progreso para cada uno de los tipos de victoria. En cada una de las 3 épocas hay distintos objetivos para cada tipo de victoria. Si completas todos los hitos de algún tipo, obtendrás bonuses enormes que te ayudarán considerablemente en las siguientes épocas. Y para la época antigua, los hitos de ciencia consiguen conseguir
conseguir códices, que personalmente ni sabía que códice era una palabra hasta este juego, para exponerlos en bibliotecas. A medida que vayas exponiendo los códices, irás desbloqueando los hitos de esta época. En el turno 73, el juego me preguntó por la cara una operación matemática, cosa que encontré muy graciosa, y después de unos turnos también me alié con César, cosa que en su momento pensé que sería buena idea, porque cuantos más aliados tenga, mejor, ¿no? Pues no, porque acabó causando que tuviera que elegir entre ambos cuando César inevitablemente le declarase la guerra a Napoleón. Personalmente, como pacifista, estas guerras son absolutamente innecesarias y absurdas, fundadas a través de la avaricia de unos pocos hombres y nunca pensadas para el bien común. Con todo eso dicho, voy a apoyar a César, porque es la civilización que tengo al lado. Lo curioso es que, a pesar de no tener ejército, fue un increíble aliado para Roma, pues unos turnos después, Carlomagno también quiso ser un aliado mío, lo que le volvió partícipe en la guerra a favor de Augusto. Que esto sea una lección sobre apariencias y tamaños de ejércitos, y ya estoy empezando a proyectar un poco. El resto de la antigüedad fluyó con tranquilidad. Firmé la paz con Napoleón y construí 2 ciudades más, quedándome contento con mi pequeño espacio del continente, mientras los otros 3 peleaban por ver quién se quedaba el mayor trozo del pastel. Para el turno 120 ya conseguí todos los códices que me hacían falta para completar los hitos de ciencia, así que solo me quedaba esperar. No debería pasar nada más de interés en la época antigua. Espera, ¿qué? No, parece ser que Neápolis estaba tan enfadada con su antiguo propietario que se ha separado y prefiere unirse a nosotros en su lugar. Personalmente antes ni sabía que existía esta ciudad, pero Confucio la acepta con brazos abiertos de todas formas. Y, con un solo turno para que completase la maravilla que andaba construyendo, la época antigua terminó, dejándome con las ganas. Para la época de exploración, la civilización que escogí fue la de la dinastía Ming, porque recompensaba invertir mucho en ciencia y poco en cultura, que era literalmente lo que andaba haciendo yo. En la época de exploración se abre por fin los mares y deja acceso al resto de continentes a todas las civilizaciones. Es una época donde se supone que tienes que expandirte y colonizar nuevas tierras, y para representar esto, los hitos de ciencia que hay que cumplir para avanzar en el camino de la ciencia tienen que ver con ¿especialistas? Bueno, de todas formas enviaré un par de colonos a fundar ciudades en las tierras lejanas, simplemente por el espíritu. En fin, aquí es donde os contaría todas las cosas interesantes que me ocurrieron en esta época. Si me hubiesen ocurrido cosas interesantes. Conocí 2 civilizaciones nuevas en el Nuevo Mundo, Harriet Tubman y Lafayette. Me alié con Carlomagno y César, otra vez, y me forzaron a entrar en guerra con Napoleón, otra vez. Lo cual me recuerda que Lafayette también está en la partida. ¿Por qué hay 3 líderes franceses en este Civilization, pero ninguno británico? Extraño equilibrio entre ser basado y no ser basado. La parte buena de esta época es que, comparando con el resto de civilizaciones empeñadas en ir a la guerra entre ellas, yo me había centrado en la ciencia, y esto causó que produzca una burrada de ciencia y cultura también de paso. 570 de ciencia. Eso es una burrada. En fin, tras la época de exploración llegó la época de la modernidad, con la dinastía Qing sustituyendo a la Ming. Acabo de circular todas las civilizaciones chinas del juego. Tal vez no estaba prestando atención. Ok, esta es la última época de la partida y aquí es donde uno puede obtener un final de partida. Para este caso en concreto, la victoria de ciencia, como en el resto de entregas de Civilization, el objetivo es llegar a la luna. Así que durante toda la época investigué con ese objetivo. Mientras tanto, entre otras cosas que me ocurrieron, la Harriet me declaró la guerra. ¿Ah? ¿Por qué? Es porque quieres una de las ciudades que tenía al lado tuya. Mira, una persona cualquiera la atacaría de vuelta, pero yo no tengo enemigos. Si quiere quedarse con esa ciudad, yo se la presto, porque no la necesito. Sin embargo, eso debió de dar una impresión de debilidad al resto de líderes, pues enseguida muchos se alzaron con intención de arrebatarme territorios. Primero fue Napoleón, lo cual, llegados a este punto, no es mucha sorpresa. Como siempre, mis compañeros Augusto y Carlomagno estaban ahí para defenderme. Pero entonces, Lafayette, quien había construido una ciudad al lado de mis territorios, y yo había aceptado mi hogar como uno más de la familia, me apuñaló por la espalda. Algo quebró dentro de mí. Yo no evito pelear porque esté indefenso, evito pelear por el bien de los demás. Y Lafayette me había atacado después de que le invitase a mi hogar y le respetase como a uno más. No podía dejar pasar eso. Resulta que tiene sus ventajas ganar 400 más de ciencia por turno que el resto de civilizaciones. Principalmente aviones. En esta entrega los aviones están rotísimos. Digamos que solo hizo falta un aeroplano para convertir al ejército de Lafayette en cenizas. Y luego, amablemente, les quité esa ciudad que tenían en mi territorio. Y aún así, deberían agradecerme que no les tirase una bomba nuclear, pues no sabía cómo carajo se construye una. Sé que se puede, pero no sé cómo. Una vez acabó esa subtrama sobre Lafayette, finalmente pude volver al pacifismo. Excepto que Napoleón todavía existía y se negaba a firmar la paz conmigo. Así que, para darle una lección, decidí mostrarle el poder de la amistad, bombardeando Puebla hasta que se rindió. ¿Soy el malo en esta historia? ¿A quién le importa? Mira cómo mi cohete llega hasta la luna a través del killplane que no se suponía que teníamos que poder atravesar. Y con esto, mi victoria científica quedó cimentada. Una victoria menos. Ahora, solo quedan otras 3 más. Here we go. Money talk.
La siguiente victoria que quise intentar fue la económica. Esta victoria es curiosa porque no hay victorias económicas en otros Civilizations que yo sepa. Para esta partida escogí a Isabel de Castilla, no porque su habilidad fuera buena, tan solo es la del quinto juego copiada y pegada, sino porque pensé que para ella podía hacer de reto histórico colonizar a saco el nuevo mundo y controlar los mares con una armada invencible. Encaja históricamente y es lo que hay que hacer para conseguir la victoria económica de todas formas, así que como civilización escogí a Ascum, porque me pareció que tenía una habilidad que sería útil y comencé la partida. Para obtener los hitos de economía hay que tener recursos de lujo, así que el plan sería el siguiente: expandirme lo máximo posible colocando ciudades en lugares estratégicos para obtener todos los recursos posibles. Luego, fomentar el comercio con el resto de civilizaciones para así llegar al límite que se supone que tienes que llegar. Casi inmediatamente me encontré con mi primer vecino, Confucio. Curioso que saliera justo después de la anterior partida. También estaban por ahí Tecumseh y Jerjes. No sé qué esperar de ellos, así que avanzaré con cuidado. Abrí paso a mis colonos a través de hordas de bárbaros para fundar ciudades en los lugares más óptimos donde conseguir el mayor número de recursos. Después de mi cuarto pueblo, creo que estaba bastante bien extendido por el territorio. Desafortunadamente, que fundase tantas ciudades tan rápido hizo que no le cayese bien al resto de civilizaciones, lo cual no es bueno, pues en la antigüedad lo mejor que puedes hacer para conseguir los recursos necesarios es usar a mercaderes y comerciar con el resto de civilizaciones. Y a quien no le caía especialmente bien era Confucio, por alguna razón. ¡Qué raro! Eso no es muy tolerante ni amable por su parte. Llegados a este punto no veía muchas esperanzas para completar todos los hitos de economía en la época antigua. Decidí tomar la decisión de rendirme respecto a conseguir todos los hitos de economía, pero en sí tenía que encontrar alguna forma de beneficiarme para la época de exploración, por lo que decidí tomar un riesgo e invadir a Confucio para así al menos asegurarme de tener buenas ciudades costeras. Y este movimiento bélico resultó en Tecumtesh declarándome la guerra a mí por alguna razón. ¡Qué bien el doble de hastío de guerra por la cara! Con el elemento de la sorpresa conseguí arrasar el pueblo que Confucio había fundado al lado de Axum, y con eso solo me quedaba su capital. Ya le caía mal a todo el mundo, así que tenía que asegurarme de destruir hasta el último de sus asentamientos, pues si le dejaba con vida, en un futuro iba a tener un enemigo de más. Confucio tenía solo 2 o 3 unidades con las que defenderse, sin embargo yo cargaba con muchísimo hastío bélico, así que una de sus unidades era capaz de aguantar ataques de 3 de mis tropas, por lo que fue bastante complicado avanzar. Pero perseveré, hasta que Chang'an cayó bajo mis manos. Tras eso, comencé un proceso de estabilización de la situación, pues todas mis ciudades estaban de mal humor y seguía llevándome espacios de crisis, los cuales no ayudaban en absoluto. Lo único remarcable del resto de la época antigua fue que la gente estaba tan enfadada que Chang'an se rebeló y se unió a Persia, así que tuve que reconquistarla otra vez. ¿Oh? ¿Reconquista? ¿España referencia? En fin, la gente no estaba contenta, pero no pasa nada, porque aquí llega la época de la exploración y todo se resetea a cero, como siempre. Para la civilización de la época de exploración, obviamente, me pillé a España. No irónicamente, bastante buena civilización. Tiene buenos edificios y unidades y buenas tradiciones que se desbloquean con su árbol de cultura propio que me ayudarán considerablemente a obtener la victoria económica. Lo primero que hago es construir un par de barcos y explorar el mundo. Así aprovecho para completar el reto histórico, teniendo la mayor flota posible e investigando dónde construir las nuevas ciudades. Las civilizaciones que habitaban en este nuevo mundo eran Pachacute, de los Incas, y Federico II. Dato curioso, este se supone que era Goku en el vídeo anterior. Mandé un par de colonos a fundar en unas islas intermedias, sin embargo, en estas islas había un montón de bárbaros, por lo cual no era muy sabio simplemente mandar a los colonos, sin ningún tipo de refuerzo. Al fin y al cabo, los colonos pueden moverse en casillas de agua, pero no las unidades. Ellas solo desbloquean la habilidad de navegar mucho más tarde. Pero es que aquí hay un trucazo, gente. Cuidado que os voy a revelar un life hack tremendo para este juego. ¿Recordáis en el vídeo anterior que mencioné la unidad del general? Para los que no, el general es básicamente una unidad civil y entre otras cosas que puede hacer, puede absorber hasta 6 unidades y guardarlas en una sola casilla, moverse y luego soltarlas. Puede que no puedas mover las unidades por mar en esta época, pero sí puedes al general, porque el general cuenta como una unidad civil. Ya veis por dónde van los tiros. El trucazo consiste en absorber todas tus unidades con el general y luego cuando llegas al nuevo mundo puedes soltar a las unidades. Es un trucazo que voy a utilizar bastantes veces a lo largo de la partida. ¿Pero por qué tanto interés en el nuevo mundo? Bueno, principalmente por los hitos de economía en la época de exploración. El progreso de economía se consigue a través de las flotas del tesoro, flotas que se generan automáticamente en terrenos del nuevo mundo cuando estos explotan una casilla de chocolate, especias, azúcar o té. Cuantas más ciudades tengas en el nuevo mundo que tengan esos recursos de lujo, más flotas del tesoro se van a generar. Así que envié un montón de colonos y fundé pueblos para conseguir cada uno de los recursos como si fuera Thanos recolectando piedras del infinito. Sorprendentemente no tuve muchos problemas. Las otras civilizaciones se llevaban sorprendentemente bien conmigo y los bárbaros, bueno, me traje un ejército con los colonos y además mi creciente flota apoyaba bastante bien contra fuerzas rivales en la costa. Entonces, después de haber colonizado a lo bestia, empezaron a llegar las flotas del tesoro. Era cuestión de tiempo que completase los hitos de economía. Así que, mientras tanto, ¿qué hacía?
Es decir, no estaba en guerra con nadie, pero tampoco podía ponerme a conquistar ciudades pues iba a superar mi límite en breve. Ya tenía la flota más grande de todas protegiendo los tesoros, ya había colonizado el Nuevo Mundo, generaba una cantidad absurda de dinero, tanto como para poder comprar todo lo que me apeteciese. ¿Qué es lo que hace uno cuando es tan rico que se aburre? Pues el gilipollas, básicamente. Me dediqué a hacer tonterías hasta que completé todos los puntos de flota del tesoro. ¿Os acordáis del conquistador en el anterior vídeo? Ya he averiguado cómo funciona. Por alguna razón lo tienes que llevar a las tierras lejanas y acercarlo a alguna maravilla, lo activas y te llevas dinero y ciencia. Ok, vale. También fundé una religión. Spoiler, por cierto, la religión es para los hitos de cultura de esta época. Cuando fundas una religión tienes que obtener reliquias. Cuando obtienes reliquias y las vas exponiendo, vas obteniendo puntos de cultura. Pues bueno, a lo tonto empecé a propagarla. Y completé todos los hitos de cultura. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Si estoy yendo a por economía a tope. ¿Cómo he completado todos los hitos de cultura antes que lo de economía? Pero bueno, tampoco es que uno cancele lo otro. Y a menos de 10% de que acabase la época, completé también los hitos económicos. Sin embargo, había una última duda que quería resolver. Tengo muchísimo dinero e influencia. ¿Cuánto de esto va a pasar a la siguiente época? Porque empezar con tanto dinero en la época moderna estaría rotísimo. Solo hay una forma de comprobarlo. Vamos a almacenar todo el dinero e influencia posible y vamos a comprobar cuánto se conserva. Ok, época moderna, ya vamos. Vamos a ver. Bueno, al menos ya sabemos que no se va a conservar todo. Si me dieran una moneda por cada vez que he perdido más de 10.000 en una apuesta, probablemente también lo apostaría. Muy bien, ahora que hemos llegado a la época moderna, ya puedo conseguir la victoria económica. ¿Cómo se consigue esta? Con puntos de ferrocarril, puntos de flota, puntos de ferrocarril, ¿todo esto va de puntos? Sí, señor espectador. El ferrocarril es un edificio que se desbloquea con la industrialización, y a la que tienes 3 ciudades conectadas por ferrocarril, puedes construir una fábrica en cada una de ellas. Cuando una fábrica genera un recurso, cada turno va a dar puntos de ferrocarril. Para obtener la victoria económica, el objetivo es construir ferrocarriles en todas las ciudades, y puertos en las ciudades que estén en el mar, porque los puertos también funcionan. Luego, construir fábricas en todas las ciudades y, por último, ¿te esperas? ¿Ves cómo va creciendo el número de puntos de ferrocarril? Y ya cuando llega al máximo te dan un gran banquero, con el gran banquero puedes obtener la victoria económica. Parece una victoria al menos muy tranquila, puedo seguir a mi bola sin pensar demasiado. Pero todo eso cambió en el turno 21 de la época moderna, cuando Federico II me declaró la guerra. Querían Valencia y en ese momento estaban avanzando con una fuerza superior para tomarla. Era una situación grave, pero yo tenía un chingo de dinero, así que era capaz de comprar unidades y al menos mantenerlos entretenidos mientras mi flota y ejército se dirigía hacia ahí. Y entonces, tanto Pachacútec como Tecumtech también me declararon la guerra. ¿Qué? Oh, maravilloso. ¿Sabes qué? Ni siquiera estoy preocupado. Puedo financiar 3 guerras a la vez. En esta guerra hubo 4 frentes principales. El primero fueron las colonias. Situadas en un territorio lejano, mis ciudades estaban rodeadas de enemigos. Pero fue una zona sorprendentemente pacífica, probablemente porque Tecumtech y Pachacútec estaban centrados en mi capital, el segundo frente, al que enviaban todas sus unidades. Tuve que centrar mi ejército entero en defenderla y por los peros no la tomaron. ¿Y Federico? Él iba por Valencia, que debía adoptar la posición defensiva más eficiente que pudiera. Pero, ¿y la Armada Invencible española? Esa estaba ocupada lanzando la única contraofensiva que necesitaba. Tecumtech tenía 2 ciudades muy importantes al norte de mi territorio, rodeadas de mar y conectadas a este por ríos navegables. Mis flotas atacaron las ciudades y enseguida capturé Bangkok, su capital. Y en efecto dominó, fui ganando fuerza en el resto de frentes. El único lado donde no gané fuerza excesiva fue en las colonias, aunque con mis habilidades de negociación me las manejé para firmar la paz, con un trato con el que me dieron Cuzco, lo cual me dio un punto clave en el Nuevo Mundo para contraatacar contra Federico. Por otro lado, Valencia consiguió por fin contraatacar cuando llegó la Armada Invencible. Destruí Caen y luego envié la flota por el resto de pueblos que tenían en aquel archipiélago a destruirlos todos. Mientras tanto, en el continente ataqué Winchester, la destruí y continué presionando. Pero eso era solo una distracción. Al verme avanzar por ese frente, obviamente iba a enviar todas sus tropas por ahí. Lo que no se veía venir era mi flota, acercándose por la retaguardia y atacando sus grandes ciudades. Al final pateé tanto el culo que completé todos los hitos de victoria por dominación. Por suerte, para completar la victoria por dominación hace falta tomar todas las ciudades rivales o capitales, no estoy seguro. Así que simplemente acabé firmando unos últimos acuerdos de paz, declarándome el vencedor de la guerra mundial. Todo el mundo contra mí. En fin, que nos hemos desviado un poco. ¿No estábamos haciendo una victoria económica? Una vez completé todos los puntos de magnate de ferrocarril, se generó por fin el Gran Banquero. El Gran Banquero, con la capacidad de teletransportarse entre ciudades, fue de capital en capital creando bancos míos. Y una vez creó un gran banco en todas las capitales, acabó cediendo a Isabel la victoria económica frente al resto de países. ¿Qué demonios es un hombre de cultura? Un hombre de cultura.
es aquel que entiende las referencias de los... En fin, victoria de cultura, mi favorita. Yupi, para la victoria de cultura elegí a Catalina de Rusia. Curiosa elección sabiendo que también fue la primera civilización con la que jugué. Pues resulta que su habilidad es útil para una victoria de cultura, porque puedes hipercentrarte en ella y aún así conseguir ciencia. Catalina de Rusia, inspirada por las ideas de la Ilustración, se convirtió en una patrona de las artes y la ciencia, y convirtió a Rusia en una de las grandes potencias de Europa. En su vida se la conoció como una gran mecenas de las artes y la cultura. Por lo tanto, como reto histórico, voy a priorizar siempre la cultura frente a todo. Hiperfijación en construcción de maravillas, en la religión, en las grandes obras, cosa que por cierto también beneficiará a mi ciencia gracias a la habilidad de Catalina. Así que sin más dilación, comencemos con la partida. También elegí a Roma como civilización porque pensé que me ayudaría respecto a la cultura. Spoiler, probablemente debería haber elegido a Grecia otra vez. Este comienzo de la partida no tiene nada remarcable. Principalmente estoy ahí explorando mi territorio con Ashoka, el conquistador del mundo, Napoleón otra vez y Maquiavelo, todos sujetos muy confiables y estables. ¡Qué bien! No puedo invertir demasiado en ejércitos, tengo que centrarme en cultura, así que como estrategia voy a intentar arrimarme al menos a Ashoka, porque necesito arrimarme a alguien para que me proteja de gente que intente conquistarme. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, gente, porque Ashoka, el conquistador del mundo, decidió meterse en guerras contra Maquiavelo y Napoleón, o sea que me arrastró a la guerra a mí. La diferencia de esta situación frente a la de la partida de Confucio es que aquí estoy rodeado de enemigos. Por gran parte de la partida utilicé la estrategia de ser muy chiquito e intentar que nadie me preste atención, así hasta que desbloqueé casi todas las habilidades del árbol de cultura romano y entonces fundé 3 pueblos para así volver la capital más fuerte. Problema, tener solo una ciudad capaz de producir unidades para la guerra a la vez que intentas construir el mayor número de maravillas, porque en eso se basan los hitos del árbol de cultura en la antigüedad, es una receta para el fracaso. Todo intento de avanzar militarmente fue repelido por parte de ambos bandos, así que no es exageración decir que no ocurrió nada relevante en esta primera mitad de la época antigua. No me estaba yendo especialmente bien a diferencia del resto de partidas, sobre todo porque mientras en estas me hipercentraba en un recurso útil como el oro, la ciencia o la producción, aquí me estaba centrando en la cultura. Pero bueno, este es el reto histórico que me he impuesto, me toca a mí joderme y hacer que funcione. La única ciudad que conquisté fue Micenas después de que Maquiavelo la construyese justo donde tenía pensado yo montar una ciudad más, y luego por alguna razón spawnearon unos pueblos bárbaros nuevos con los que no se podía negociar que me dieron un poco por saco. Aparte de eso, la época antigua acabó conmigo estando a punto de conseguir la última maravilla que necesitaba para completar todos los hitos de cultura, pero quedándome a menos de 4 turnos. Bueno, la antigüedad no ha sido mi mejor época, pero no pasa nada porque la época de la exploración seguro que va a ser mejor. Venga, si conseguí completar lo de la religión en una partida en la que ni siquiera iba por ello, en esta será facilísimo. En el turno 18 creé mi religión, a la que llamé Obo, y como creencia escogí que me dieran reliquias cada vez que se convirtieran ciudades de otras civilizaciones en tierras lejanas. Una vez más, para completar todos los hitos de cultura, necesito conseguir cierto número de reliquias y exponerlas todas. Así que nada, no me queda otra alternativa, toca explorar el nuevo mundo. La primera civilización que conocí que vivía ahí fue Benjamin Franklin, y por último me encontré a Jerejes otra vez. Juntos tenían suficientes ciudades para que obtuviese todas las reliquias que necesitaba, así que me puse a trabajar en misioneros a saco paco. Puede que os estéis preguntando cómo funciona la religión en esta entrega. Bueno, está bastante más simplificado. Solo hay misioneros y estos pueden propagar su religión en 2 puntos, el barrio central y la zona exterior de la ciudad, y cuando ambas zonas sigan la misma religión, entonces cuenta como que esa ciudad sigue tu religión. En el turno 78 fue cuando conseguí todos los hitos de cultura. ¡Yupi! ¿Ahora qué? Al haber creado una civilización tan especializada, había cumplido mi objetivo al 60% de la época, y ahora me tocaba esperar a llegar al 100% para continuar con la victoria. Pues nada, tocará esperar. Me pregunto qué locas aventuras ocurrirán mientras espero a que cambie de época. Oh, mira, Benjamin Franklin me ha declarado la guerra. Oh, mira, se ha desatado una peste en mis ciudades. Más me vale contratar a médicos. Sorprendentemente me defendí como un gato panza arriba contra todas las amenazas, evitando que me quitasen ninguna ciudad y erradicando todas las enfermedades con los médicos. Y eventualmente la época de exploración dio paso a la época moderna, el último paso para lograr la victoria cultural. Para la época moderna escogí a Rusia, no por ninguna razón en particular, sino porque era la opción más cultural. Muy bien, Javier, ¿cómo se obtiene la victoria cultural? Muy sencillo. Para la victoria cultural necesitas artefactos de épocas antiguas. Estos artefactos se obtienen con exploradores. Una vez reúnes 15 artefactos, puedes construir una nueva maravilla, llamada la Exposición Universal. Así que el objetivo es conseguir el mayor número de artefactos posibles. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es como Black Friday, y en el momento en el que se desbloquea la habilidad de ver los artefactos, habilidad que por cierto es global, se apilan como locos, enviando muchos más exploradores de los que hacen falta para obtener artefactos. Durante la primera horda solo conseguí 8
8 de los 15 artefactos que necesitaba, pero bueno, había una segunda ronda que se desbloqueaba después, así que simplemente esperé un poco. Entre otros eventos que ocurrieron mientras tanto, Benjamin Franklin intentó conquistarme de nuevo, pero esta vez fracasó más duro incluso, y también le arrebaté a París a Napoleón, lo cual fue muy satisfactorio. Una vez investigué hegemonía, desbloqueé la capacidad de ver el resto de artefactos que había escondidos, y con todos mis exploradores listos para pillarlos, conseguí alcanzar el límite de 15 artefactos, así que fue solo cuestión de desbloquear la exposición universal, y así obtener la victoria cultural. Y, para acabar con lo mejor, la victoria por dominación. La más basada, la más divertida, la que todos estabais esperando. Para esta, vamos a jugar como Ahsoka. Pero antes, ¿quién es Ahsoka? ¿Y por qué hay dos líderes en el juego basado en él? Ahsoka era un antiguo gobernador indio. Durante su mandato, conquistó muchísimos territorios. Sin embargo, después de ver las masacres que causó, se convirtió al budismo, promoviendo donaciones y la paz. Ese es Ahsoka, el remediador mundial. Ahora, Ahsoka, conquistador del mundo, es la versión alternativa edgy, no canon, donde este no se convirtió en un pussy y continuó haciendo cosas basadas, como crímenes de guerra. Si vamos a conseguir una victoria por dominación, creo que jugar como Ahsoka es nuestra mejor baza. Además, combinado con el imperio persa, mis unidades van a demoler las ciudades enemigas. Y como reto histórico, mira el nombre. Vamos a conquistar el mundo. No dejaremos ni una sola ciudad enemiga en pie. Empieza la masacre. Fundo mi primera ciudad, Parsa, y lo primero que hago es buscar víctimas. Y no tardo en toparme con alguien. Pachacútec. Oh, y Napoleón también está. Asegurémonos de saludar hostilmente a ambos. El primer paso para conseguir un ejército que domine el mundo es invertir en unidades e investigar la disciplina, pues ello te da un gran general. Más unos cuantos soldados que general, ya tengo suficiente para empezar a tomar algunas ciudades-estado agresivas y así obtener puntos de milicia. También me tropiezo con Carlomagno, espero que mi última competencia en este continente. La primera ciudad-estado en caer la reduzco a cenizas y luego acabo con todas sus unidades y arraso también una segunda potencia independiente que estaba al lado. Durante esta época pillo un par de exploradores para encontrar dónde viven Pachacútec y Napoleón. Como me interesa expandirme hacia el sur y Napoleón está más cerca, seguramente él sea mi primera víctima. Una vez el territorio debajo mía queda completamente libre, compro un colono y construyo una segunda ciudad que genere unidades. Si todo va como la seda, no tendré que utilizar un colono nunca más. Entonces obtuve la mejora de los inmortales, unidad única persa que nos será muy útiles para esta época. Gracias al árbol persa hay muchas mejoras para la generación de unidades, por lo que soy capaz de crear un inmortal cada 2 turnos. Y con el paso del tiempo y las bonificaciones adecuadas, puedo llegar a generar un inmortal por turno. Esa, como podréis deducir, es una forma muy rota y rápida de crear un ejército capaz de arrasar otras civilizaciones. Y con otras civilizaciones me refiero a Francia. Esto es por Emilia Pérez. Indrapura fue la primera ciudad en caer. Gracias al bonus de Ahsoka sumado al del Persia, las defensas del distrito, al segundo de recibir ataques, fueron masacradas. Y después de eso mi ejército siguió avanzando hacia el sur. La capital rival quedó completamente al descubierto. Sinceramente, no hay mucho más que puedan añadir. Opusieron toda la resistencia que pudieron, pero nada fue capaz de detener ese avance. Ahora lo que podría hacer sería firmar la paz con Napoleón para que se resetee todo el hastío, pero tenía la mano ganadora, así que decidí probar suerte y seguir avanzando un poco más. Justo antes de que fuera demasiado para aguantarlo, pude quitarle una ciudad extra. Francamente había continuado, pero la fatiga de guerra estaba volviéndose algo absurdo y además Napoleón salió con mesa verde. Como estaba en medio de mi trayectoria, no podía pasar, así que firmé la paz y una vez mis unidades ya pasaron, le declaré la guerra otra vez. Fue cuestión de unos turnos que tomase todas sus ciudades, eliminándole la partida y completando así todos los hitos de dominación de la época antigua. Para la época de exploración de las civilizaciones que tenía, escogí a Mongolia, pues era la única civilización militar que me ofrecieron. Sin embargo, al final acabó resultando ser muy buena civilización para mis objetivos. Más de eso adelante. Muy bien, la época de la exploración. Se supone que en esta época hay que explorar el nuevo mundo, pero mi prioridad en este momento es tomar posesión del viejo. Aún no estaba completamente seguro de dónde se escondía Carlomagno, así que la tomé con Pachacútec. Tras el reseteo, envié todas las fuerzas que tenía hacia la capital inca. Intentaron defenderse, pero era demasiado para cualquiera. Cuzco cayó seguida cerca de Chaoquia. Después mis tropas descendieron hacia el sur, donde remataron a Pachacútec y encontraron la capital de Carlomagno. ¡Oh! ¿Es un 2x1 lo que me huelo? Y efectivamente no pasó mucho hasta que tomase tanto la nueva capital de Carlomagno como Roma. Las hordas de Keishin mongolas que había montado se volvían más imparables a medida que pasaba el tiempo. Pero, ¿Carlomagno no se había eliminado? Seguía en la partida. No había ninguna ciudad suya en el continente. Y le busqué bien. ¡Oh, no! Un colono suyo ha tenido que escapar al nuevo mundo y ha tenido que fundar una ciudad allí. Y como aún no
no tengo investigada la navegación, no puedo perseguirle. Está bien, Carlomagno, tú ganas esta vez. Me resignaré a firmar la paz contigo. Pero bueno, por otro lado, todo un continente para mí, pero un continente no es suficiente. Por cierto, algo que no había mencionado, en este nuevo mundo vivían Maquiavelo, a quien extrañamente le caía bien, Amina y Carlomagno ahora. Y usando el truco de los generales, crucé con mis ejércitos antes de tiempo al nuevo mundo. Oh Dios mío, mirad ese pedazo de ejército. Como Carlomagno estaba en la otra punta de donde había desembarcado y Maquiavelo estaba dispuesto a intercambiar cosas conmigo, decidí que mi siguiente objetivo sería Amina. Y dejadme deciros que ya he descubierto el meta de este juego, al menos en cuestión de ejércitos. La clave es la caballería. Se mueven más rápido que las unidades normales y por regla general son mucho más fuertes que el resto. Y en esta partida lo demostré, pues hicieron trizas las fuerzas de Amina. Contra lo único que les cuesta es las defensas del distrito, como me acabó pasando a la hora de tomar Axum. Por eso, si vosotros jugáis este juego, os recomiendo que vuestro ejército consista sobre todo de caballería y que además transportéis con los generales algunas máquinas de asedio para hacer counter a las murallas que hagan falta. Yo, que no lo hice, desperdicié una cantidad innecesaria de unidades para tomar Axum, pero después de muchísimos turnos acabó cayendo. Tras firmar la paz para tomarme un descansito, reponer unidades y bajar el hastío bélico, volví a la carga contra las últimas unidades enemigas. Y esta vez sí que no pudieron hacer nada. Avanzaba y tomaba ciudades a mansalva. Y justísimo, cuando iba a acabar la época de exploración, Amina fue completamente derrotada. Todo tenía muy buena pinta para la época moderna, así que elegí de civilización a Prusia sin pensarlo mucho y me lancé de nuevo a la carga. Y ataqué las ciudades de Carlomagno, que estaban convenientemente colocadas en línea para ser conquistadas una a una. Nada era capaz de detener este ejército que había creado, hasta que de pronto solo quedaba Maquiavelo. Y durante un momento pensé, bueno, a ver, mi límite de ciudades está al borde, no va a poder aguantar todas las ciudades de Maquiavelo, se va a cabrear un poco mi imperio, mejor me espero a arrasar las ciudades de Carlomagno para tener un límite refrescado y poder conquistar a Maquiavelo sin ningún problema. Pero luego lo pensé otra vez y dije, nada, eso es aburrido. Y sin esperar absolutamente nada, fui a conquistar a Maquiavelo, el último rival en pie. ¿Qué tal se defendió él comparado con sus compañeros? Pues no mucho mejor. Todas las ciudades de Maquiavelo fueron cayendo una a una. Era incapaz de detener la horda que les estaba atacando. Una horda capaz de conquistar el mundo. Y sin siquiera completar todos los hitos de dominación, la partida acabó y tras la victoria, Asoka lloró, pues no había más mundos que conquistar. Supongo que después de eso ya se podía volver al budismo o lo que sea. Y bueno, eso ha sido la victoria por dominación. ¡Buah! ¡Qué subidón me ha dado! Si tuviera que comparar todas las victorias y decir cuál me ha gustado más y cuál me ha gustado menos, la de dominación ha sido de lejos la que más me ha gustado, como siempre. Pero tampoco es que las otras victorias estuviesen mal. La victoria por cultura ha sido mi menos favorita simplemente porque me había centrado en cumplir los objetivos de la forma más rápida posible cuando debería haber estado centrándome en mejorar mi imperio mientras intento cumplir los hitos de cultura. Y entre la victoria científica y la económica, pues no sabría decir cuál me ha gustado más. Las dos han estado muy divertidas. La económica me gusta por el énfasis en fundar ciudades en el nuevo continente, cosa en la que normalmente ni me centro en los antiguos juegos, pero que en este lo fomentan mucho, y hasta diría que está muy bien hecho. Y la de ciencia me gusta porque es muy satisfactorio centrar tanto en la ciencia y que en el momento en el que alguien intente rebatirte, tener tantos avances que tus unidades le den 1000 vueltas a la de los demás. Pero bueno, de momento esas son todas las victorias que tiene el juego. A saber si meterán más en DLCs, pero por ahora son solo 4. Y con eso creo que ya va siendo hora de acabar con este vídeo. No olvidéis que si vosotros queréis jugar al propio Civilization 7, abajo en la descripción tenéis un enlace que os llevará directamente a la página donde podráis comprarlo. Muchas gracias a 2K y a Sid Meier's por darme acceso adelantado al Civilization 7 y patrocinar este vídeo. Y muchas gracias a ti, espectador anónimo, por aguantar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el contenido, no dudes en suscribirte, en darle like y todas las cosas que piden los youtubers. Y con todo eso dicho, yo ya me voy a despedir. Ha sido un placer. Chao, chao.